Shalom, amados hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a Hablemos acerca de un tiempo de aprendizaje donde restauramos nuestro entendimiento hebreo y hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a nosotros profundizar en una palabra muy interesante, muy importante. Vamos a analizar textos del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, del Brit Hadashah, y vamos a comparar con textos de manuscritos hebreos del Brit Hadashah. Así que vamos a darle gracias a Adonai para iniciar este tiempo de aprendizaje. Gracias, Padre, en el nombre de Adón Yeshua entregamos este tiempo en tus manos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu justicia, Padre. Gracias porque tú eres glorificado y tú nos das un poco, aunque sea, de tu entendimiento, para que nosotros es mucho, para nosotros es mucho, para nosotros poner por obra tu palabra. En el nombre de Adón Yeshua. Amén y amén. Amén, hermanos. Voy a saludar a los que están presentes en la transmisión. Shalom, David. Shalom, Carlita. Shalom, Ana, Carolina. Bienvenidos. Bienvenidos a todos, amados hermanos. Si quieres que te salude, comenta en el chat, así puedo saludarte. También a los que nos ven por nuestro canal de YouTube, somos el Cuerpo del Mesías. Vamos a comenzar, amados hermanos, este tiempo de aprendizaje. Quiero hacerles saber también que las inscripciones para el nuevo módulo del Instituto de la Identidad Hebrea ya están abiertas, así que si deseas inscribirte en este módulo de Torah, donde vamos a aprender a cómo poner por obra los mandamientos de la Torah en nuestros días, actualmente, contáctanos y te daremos toda la información que necesitas saber para formar parte del módulo de aprendizaje. Sin más, vamos a iniciar. ¿Qué es la predestinación? ¿Fuimos predestinados? Bueno, vamos a aprender acerca de esto y vamos a aprender si la predestinación es un término hebreo bíblico o no. Vamos a profundizar en las escrituras en cuanto a esto, así que, hermanos, ¿qué es la predestinación? Según el diccionario, predestinación es el efecto de predestinar. Y predestinar es disponer o decidir el destino de una persona o de una cosa de antemano a su comportamiento o conducta. O sea, hermanos, el que predestina decide, ¿sí? Decide el futuro de la persona o cosa. Cómo va a ser su comportamiento, cómo va a ser su finalización. Nosotros fuimos predestinados. Esa es una gran pregunta. Muchos están a favor de la predestinación y otros están en contra de la predestinación. Pero nosotros vamos a ver qué dice las Escrituras. Vamos a ver qué nos habla Adonai en su palabra para nosotros entender correctamente lo que se le llama como predestinación. Y si es un término hebreo bíblico o no. Vamos a ver versículos acerca de la predestinación. Por ejemplo, Efesios 1:5 dice así en la Reina Valera 1960. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí, con amor, ¿sí? En el amor de Adonai, Él nos predestinó para que nosotros seamos hijos de Elohim por medio del Mesías. ¿Sí? Y esto es por su bondad, conforme a su voluntad. Esto es lo que nos dice este versículo. Veamos qué nos dice también en Romanos 8:29 al 30. Pablo dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí tenemos versículos en cuanto a la predestinación. Pablo habla mucho acerca de esto en Efesios, en Romanos, en Corintios.
menciona este verbo, predestinar. Las palabras traducidas aquí como predestinado en el texto griego, ¿sí?, provienen de la palabra priorizo, que tiene el significado de determinar de antemano, ordenar o decidir con antelación. ¿Sí? Entonces, según el texto que acabamos de leer, Elohim determinó de antemano a los cuales él iba a llamar y a escoger para la vida. ¿Sí? Eso es lo que podemos entender según el texto que acabamos de leer, tanto en Efesios 1:5 como en Romanos 8:29 al 30. Ciertamente que muchos piensan que lo que aquí se le llama predestinación es injusto, porque muchos dicen, ¿por qué Elohim elegiría a unos y a otros no? ¿No? Eso es lo que confunde a muchas personas. Este razonamiento, este pensamiento de por qué Elohim elegiría aleatoriamente a quién darle vida eterna y a quién lanzarlo al lago de fuego, ¿no? Eso es lo que piensan las personas cuando se habla de predestinación, de un Elohim malo e injusto. Pero esto es cierto, esto es verdad, o es un simple razonamiento humano. Hermanos, acabamos de leer el texto griego, ¿sí? Acabamos de leer el texto griego y yo quiero mostrarles a ustedes estos mismos versículos que leímos anteriormente, pero traducidos desde un manuscrito hebreo del Nuevo Testamento. Y muchos me preguntarán cómo es posible un manuscrito hebreo del Nuevo Testamento, si el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. El Nuevo Testamento fue escrito en griego originalmente. Eso es lo que se afirma hoy en día. Pero sí hay manuscritos hebreos del Nuevo Testamento. Y es más, estos cuentan con evidencias claras de autenticidad, en cuanto a que no derivan de textos griegos. ¿Por qué? Por hebraísmos, por juegos de palabras, por textos y variables textuales constantes en el texto hebreo, que nos muestran que no deriva de un texto griego, sino de textos hebreos. ¿Sí? Y estos manuscritos abren un panorama y un mundo desconocido para las personas de hoy en día. Nosotros trabajamos en traducir estos manuscritos hebreos del Nuevo Pacto, ¿sí? Es más, los pueden descargar gratis, ¿sí? Gratis en nuestra página web, somoselcuerpodelmesias.com, en la sección de traducciones, donde no solamente están las traducciones del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, del Brit Hadashah, sino también del Tanaj. Entonces la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrita en hebreo. Y eso está comprobado. Vamos a leer Efesios 1:5 y Romanos 8:29 al 30, traducidos de un manuscrito hebreo. Porque lo que nosotros leemos aquí como predestinación, hermanos, lo que nosotros leemos aquí como predestinación, en el texto hebreo, lo vamos a leer de otra manera. Vamos a ver, Efesios 1:5. Y puso en nosotros una señal en herencia como hijos, y es Yeshua, conforme a su acción de bondad en su voluntad. Wow. Veamos qué dice el texto griego, ¿no? Vamos a comparar. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pero el texto hebreo dice, y puso en nosotros una señal en herencia como hijos. Y esa señal es Yeshua, conforme a su acción de bondad en su voluntad, en su deseo, en su querer, en lo que a él le plació. Él a nosotros nos puso una señal, una marca. Y esa marca simboliza la herencia, no la predestinación, sino la herencia.
Esto es muy diferente, ¿verdad? Porque Adonai aquí nos está diciendo que tenemos una herencia. Si bien es cierto el significado de predestinación como una elección desde antemano no es incorrecta, el término hebreo como una señal en herencia desde antes nos da un pensamiento hebreo mucho más correcto y profundo en las escrituras. Porque ustedes no van a encontrar nunca la palabra predestinación en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, pero sí la palabra heredad o herencia, porque ellos hablaban del Tanaj, ellos hablaban del Antiguo Testamento. Entonces ellos utilizaban términos del Tanaj, no utilizaban términos nuevos. Lo que pasa es que en la versión griega se colocaron términos griegos. Pero nosotros tenemos que restaurar nuestro entendimiento hebreo y debemos pensar y hablar como hebreos. Y eso es el proceso que Adonai hace en estos tiempos, para que nosotros pensemos y hablemos como hebreos y no como griegos. Romanos 8:29, Romanos 8:29 al 30, en el manuscrito hebreo dice, y desde antes los conoció y los hizo heredar. Esa es la parte que se traduce como los predestinó. Los hizo heredar a la semejanza de la forma de su Hijo. ¡Wow! Que es primogénito en medio de muchos hermanos. Y a los que desde antes hizo heredar, los llamó. Y a los que llamó, los justificó. Y a los que justificó, los glorificó. Hermanos, esto es lo que decía en el texto griego, vamos a ver. Porque los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pero lo que vemos aquí como predestinó, en el texto hebreo, lo vemos diferente. Lo vemos como y los hizo heredar. A nosotros nos hizo heredar, nos hizo herederos, a la semejanza de la forma de su Hijo. Nosotros somos coherederos junto con Yeshua, que es como primogénito en medio de muchos hermanos, porque Elohim se hizo carne, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el Hijo único del Padre, el primogénito, la primicia. Hermanos, Yeshua es el primogénito de redención para el pueblo de Israel. Porque el Redentor es el hermano, el Redentor es el pariente, y Elohim redimió a la humanidad haciéndose hijo de hombre. Por eso se le llama hijo. Porque tomó forma de hijo para redimir a la humanidad. Por eso nos hizo herederos junto con Él. Por eso nos llamó, nos justificó y nos glorificó con Él. Hermanos, esto lo vamos a profundizar más adelante, pero vemos cómo nosotros podemos renovar nuestro entendimiento y renovar nuestras palabras. Entonces podemos ver que lo que se traduce como predestinar del griego, en hebreo es hacer heredar. Es diferente, ¿no? ¿Y a cuál herencia se refiere? Él nos escogió desde el principio, desde la creación, desde el principio de la creación para formar parte de su herencia, conforme al pacto con Abraham. Porque a él, a Abraham, le juró diciendo, esta tierra te la daré y a tu simiente como herencia perpetua. Hermanos, de esa herencia se está hablando, porque Él nos hizo parte de la promesa a Abraham, que le dijo, tú serás padre de multitud de naciones,
Por eso le llamó Abraham, cuando él se llamaba Abram, padre de multitudes. Y tu simiente será como las estrellas del cielo. Luego le habló a Efraín y también le dijo, tú serás plenitud de naciones, llenura de gentiles, conforme a la promesa de Abraham. No es diferente, no es diferente, es lo mismo. Y el pacto que Yeshua estableció en nuestros corazones, que es su Torá en nuestros corazones, ese es el pacto que Elohim hizo con Abraham, porque Yeshua, ¿qué nos promete? La tierra, la herencia junto con él, es lo mismo. Entonces no somos predestinados, sino que somos herederos, hablando de manera hebrea. Amados hermanos, en el Salmo 2, 6 al 9, dice así, y yo he ungido a mi rey sobre Sión, monte de mi santidad. Contaré el decreto. Jehová me dijo, mi hijo eres tú. Yo hoy te he engendrado. Pide de mí y te daré naciones. Tu herencia y tu posesión, los confines de la tierra, los pastorearás con vara de hierro. Como recipiente de alfarero los destrozarás. Esta es la promesa, el pacto, el decreto de Jehová al Hijo. Hermanos, aquí dice, mi hijo eres tú, yo hoy te he engendrado. Aquí es el decreto al Rey de Reyes, al que todo se le dio, Elohim hecho carne, Yeshua HaMashiach. Él es el Rey de Reyes, el que posee las naciones y la herencia, los confines de la tierra. Y él es el pastor con vara de hierro, vara de pastor y el hierro de gobernante, de rey. Y él los destroza a los malvados como recipiente, como vasija de alfarero. Amados hermanos, cuando habla aquí, mi hijo eres tú, yo hoy te he engendrado, hablando de un día en específico, el día de la redención, no solamente debemos de entender esto como Yeshua, sino debemos de entender esto más profundo. Porque Yeshua le dice en Apocalipsis 2:27 a los creyentes de la congregación, a quien venza le daré naciones como su herencia, y él las pastoreará con vara de hierro, y como los utensilios, las vasijas, los recipientes del alfarero, los destrozará, como yo he recibido de mi Padre. Hermanos, Yeshua aquí está diciendo que su herencia él la da a todo el que le sigue y persevera en la emuná y guarda los mandamientos de Jehová. Esta es la herencia de Yeshua. Esta es la herencia de todo seguidor de Yeshua. Porque nosotros, vamos a volver al anterior versículo, nosotros somos el Hijo. Nosotros somos hijos por medio del Hijo. Nosotros somos hijos de Elohim. Nosotros somos llamados hijos de Elohim porque le recibimos a Yeshua. Por ende, amados hermanos, esta herencia que se le dio a Yeshua, hijo, se le da a todo el que cree en Yeshua y guarda sus mandamientos. El que me ama guarda mis mandamientos, dice su palabra, y recibimos su herencia. Como dice Pablo en Efesios y en Romanos, nos hizo heredar. Hermanos, eso quiere decir que todos nosotros somos coherederos de su heredad. Heredamos la porción como hijos de Elohim en Yeshua, porque la señal es Yeshua, como dice en Efesios 1:5 en el manuscrito hebreo. Y puso en nosotros una señal en herencia como hijos, y esa señal es Yeshua. Yeshua es la señal de la herencia, porque el que no tiene a Yeshua no hereda la vida, y no hereda la porción. Porque en Yeshua Elohim mostró su amor y su bondad.
porque a Elohim nadie lo ve, pero Yeshua es la imagen de Elohim, Elohim hecho hombre. Ezequiel dice, había una semejanza de hombre en el trono. Esa semejanza de hombre es Yeshua, el Mesías, sentado en el trono, Jehová Tsebaot reinando. Y en él somos herederos. Nosotros somos hijos por medio del Hijo. ¿Y cómo nos dio herencia? Nos dio herencia inscribiéndonos en el libro de la vida. Ese es el libro de la herencia. Los que la recibirán estarán escritos en el libro de la vida. Y Él lo supo desde antes, porque Él conoce el final desde el principio, hermanos. Ahí está el problema, que el hombre no entiende. Y dice, ¿cómo es que Dios escoge a los que salva y a los que no salva? La cuestión, hermanos, es que Elohim conoce todo desde el principio y Él conoce todas nuestras obras desde el principio. Por eso desde el principio Él determinó quién será salvo y quién no será salvo por nuestras obras, porque Él vio nuestras obras desde el principio. Entonces, Él conoce el final desde el principio y porque nadie, hermanos, nadie merece la vida, nadie. Todos somos dignos de la muerte, todos pecamos y estamos siendo dignos de la muerte. Ese es nuestro pago, la muerte por el pecado. Así es, la justicia, si estamos hablando de justicia, la justicia es que todos nos muramos en el lago de fuego. Esa es la justicia, hermanos. Pero Él quiso escoger a unos para vida, cuando todos merecemos la muerte. Y los que son escogidos para muerte reciben lo justo. Solamente que Elohim quiso darles a unos la posibilidad de vivir. Y eso no es injusto, sino que es su deseo. Él es el soberano, Él es el que decide. Hermanos, es como cuando hay 10 personas y un hombre quiere regalarle dinero a 5 nomás. No a los 10, sino a 5. Eso es lo que quiere el hombre. Los otros 5 se van a enojar por no recibir el dinero, ¿no es así? Así es, se van a enojar. Pero ellos no están en lo correcto al enojarse. No. Porque el hombre no le debía dinero a nadie. Simplemente quiso ser amable y regalarle dinero a 5. Y los otros 5 que no recibieron nada, no tienen por qué quejarse. Porque el hombre no les debía nada. Simplemente es la bondad de Elohim. Eso es lo que se le llama como gracia. Es el favor de Elohim. Es la bondad de Jehová. El decir, yo a estos les voy a regalar la vida. Porque yo quiero. Porque yo quiero. Así Elohim escoge su simiente, sus hijos, su heredad. Nosotros somos la heredad de Jehová. Salmo 37, hermanos. Salmo 37, 29 dice, los justos heredarán la tierra y morarán para siempre sobre ella. ¿De qué está hablando David? Está hablando de lo mismo, de la herencia de la tierra conforme a la promesa y el pacto a Abraham. Porque no son hijos los de carne y sangre, sino que son hijos los de la promesa. No solamente los de sangre, sino también los de la promesa, los del pacto en hebreo. También en Éxodo 15, 17 al 18 dice, los traerás y los plantarás en el monte de tu herencia, el lugar para tu asentamiento que has hecho, Jehová, el santuario, Adonai, que han establecido tus manos, Jehová. Jehová reinará para siempre y siempre. Amén. Ahí dice, en el monte de su herencia.
Ese es el monte de Sión, Israel, la tierra que le juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Jehová reinará para siempre y siempre, y los justos morarán para siempre en la tierra que Jehová les ha dado como herencia. Hermanos, yo los invito a renovar su entendimiento, a renovar sus palabras, a restaurar, mejor dicho, a regresar en la historia y comenzar nosotros a pensar y a hablar como hebreos. Porque no sirve de nada conocer hebreo si nosotros no renovamos nuestro entendimiento hebreo. Por eso, hermanos, yo no enseño con curso de hebreo, sino que, amados hermanos, Adonai determinó, que deba de enseñar a cómo restaurar el entendimiento hebreo. Porque muchos saben hebreo, pero no piensan como hebreos. Ese es el problema. No está mal aprender hebreo, pero debemos de primeramente aprender a entender las cosas como un hebreo y a hablar como un hebreo. No está mal decir predestinación, no. No es pecado decir predestinación, no. Pero predestinación es una palabra griega. Sí, significa que Elohim determinó todo desde el principio, y así es. Según el significado, predestinación es correcto. Pero nosotros decidimos utilizar el término hebreo. Decidimos hablar como hebreos y decir cuál es esa predestinación que Adonai ha hecho. ¿Qué ha dispuesto Jehová? ¿Qué ha decidido? La herencia. Y eso no lo podemos encontrar en el griego, no está por ningún lado. No nos habla de herencia por ningún lado. Pero en las escrituras siempre nos habla de herencia y la heredad de Jehová y del pueblo de Israel. Siempre nos habla de la heredad y de la tierra, como es que en el texto griego no aparece. Ellos hablaban como hebreos. Pablo hablaba como hebreo. Pablo no dijo predestinación. Entendámoslo. Pablo ni siquiera sabía la palabra predestinación, ni siquiera la conocía. Pablo utilizó la palabra herencia. Y esa es la verdad, hermanos. Porque Pablo hablaba en hebreo. Pablo era judío. El hermano David nos dice así: entonces somos coherederos por medio de Yeshua para salvación en su reinado en la Nueva Jerusalén. Así es, hermano. Y sigue diciendo: guardamos sus mandamientos y estatutos por amor a Adonai, en agradecimiento por la salvación y el compartir su herencia con nosotros en su reinado. Él pregunta, entonces el decir destinados está mal expresado. Si nosotros expresamos, como mencioné, ¿no?, desde la manera hebrea, debemos decir estamos siendo puestos como herederos delante de Adonai. Así es como debemos de expresarlo. Si nosotros queremos decirlo a la manera hebrea y restaurar nuestro entendimiento. Hermanos, Adonai es bueno y Él nos deja saber todas estas cosas. Adonai ha escogido su simiente para que nosotros perseveremos con emuná, con firmeza, con constancia y perseverancia. Hermanos, porque la renovación de nuestro entendimiento, la renovación de nuestras palabras es un proceso en toda nuestra vida. Nosotros venimos de hablar como griegos, como el mundo habla, pero Adonai nos da algo que no le dio a la gente del pasado, a nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos.
y nos da la posibilidad de purificar un poco nuestros labios. ¿Por qué digo un poco? Porque Él purificará por completo nuestros labios cuando Él venga. Porque Él dice, quitaré los nombres de los Baales de su boca y purificaré sus labios. Así es como Él hará. Pero hermanos, no solo el entender y el hablar. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el entender como hebreo y el hablar como hebreo? Hermanos, significa que nosotros vamos a accionar como hebreos. Porque al nosotros saber esto, al saber que fe no es solo creer y decir yo creo, porque dice la oración de fe, sino que es tener emuná, o sea, firmeza, y la emuná es la firmeza en los mandamientos de Jehová, que la emuná sin obras está muerta y las obras son en la Torá, en los mandamientos. Ahí entendemos cómo accionar. Y cuando nosotros comprendemos esto, vamos a poner por obra los mandamientos de Jehová como Él quiere que lo pongamos. No como nosotros pensamos o nos han dicho, sino como Él quiere que sea. Lo mismo con esto. Lo mismo con esto, porque ahora Adonai nos dice, ustedes son mis hijos, mis herederos. No simplemente yo desde antes determiné algo, sino que desde antes los hice mis hijos y les di mi herencia desde antes. Eso es lo que Adonai nos dice y nos hace comprender las escrituras de los profetas. Por eso dice, Israel es mi hijo y el hijo es el heredero. Y en Yeshua somos el Israel heredero. Carolina nos dice, Shalom hermana, somos herederos según la promesa, creyendo en el Mashiach y guardando sus mandamientos. Amén, así es, porque eso es lo que nos hace parte de la herencia y el estar escritos en el libro de la vida, la señal que es Yeshua. Eso es impresionante, porque Él puso una señal en nosotros que es Yeshua. Y Yeshua es la Torá. Yeshua es la Torá. Por ende, Él puso la señal de la Torá en nosotros, hermanos. Es tan bueno y a Él le plació ser y actuar con su bondad, como dice Pablo en Efesios 1:5, que dice, según su acción de bondad en su voluntad para con nosotros. Vamos a darle gracias a Adonai por esta palabra. Gracias, Padre, en el nombre del Adón Yeshua, porque tú eres bueno, porque tu bondad es grande, tu gesed, tu ahavá, tu bondad, tu amor, tu tzedakah, tu justicia. Todo es para tu gloria, Padre, porque desde antes tú nos hiciste tus hijos, porque tú nos conociste y porque tú tuviste misericordia y favor hacia nosotros. Tú te inclinaste en favor hacia nosotros, aun cuando no habíamos nacido. Tú nos viste y nos conociste. Y aquí estamos, conociendo esto, conociendo que tú nos conociste, porque a ti te plació darnos a conocer que tú nos conociste. Gracias, Padre, por tu amor, por tu deseo de ser bondadoso, misericordioso, compasivo, como dice el Salmo, Hanun Verahum, Jehová. Misericordioso y compasivo es Jehová. Toda la gloria para ti, Padre, en el nombre del Adón Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Redentor. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Espero que haya sido de edificación, de bendición este tiempo de aprendizaje. Voy a volver a repetir lo que dije al inicio. Las inscripciones para el nuevo módulo
del Instituto de la Identidad Hebrea, el módulo de la Torá, ya están abiertas, ¿sí? Ahí vamos a aprender cómo poner por obra los mandamientos de la Torá en nuestros días, actualmente, ¿no? Y para poder formar parte del mismo, contáctanos y ahí te daremos toda la información que necesitas saber. Este video será subido a nuestro canal de YouTube, Somos el Cuerpo del Mesías, y también a nuestro sitio web, somoselcuerpodelmesías.com. Te invito a compartir este video para que la Besorá sea esparcida al que quiera oír y obedecer la palabra de Jehová. Nos vemos, amados hermanos. Recordemos, nosotros somos el cuerpo del Mesías y Él es la cabeza. Shalom.